implantó en su época. Entonces yo voy a exponer un caso particular de la complejidad que está trabajada desde antes, pero igual tiene mucha validez y es una cosa bastante fuerte dentro de lo que es la álgebra constructiva, conmutativa básicamente. Listo, entonces pues los objetivos del trabajo, este es el esquema de toda la demostración, los preliminares, las matrices elementales, los sumos de Hermite, la dimensión de Krull y el resultante, que son herramientas netamente algebraicas. Igual casi todas van a estar sustentadas sobre anillos conmutativos, puesto que en particular el resultante solo está definido para anillos conmutativos. Entonces la base del trabajo, la conjetura de Hermite va a estar para los resultados principales del trabajo en general y el esquema de demostración, que es lo más importante que va a plantear y va a ser al final de la exposición. Primero los objetivos van a ser pues mostrar equivalencias de la conjetura de Hermite, las cuales son muy importantes dentro del trabajo, sobre todo en la parte de la conclusión, y hacer un tratamiento matricial constructivo de la conjetura de Hermite en dimensión 1. Listo. Primero las matrices elementales. Aquí tenemos sea M una matriz cuadrada sobre un anillo R. Decimos que la M es una matriz elemental si representa la adhesión de una fila a una columna en otra. ¿Cuál sería la estructura de esta matriz? Sería la identidad, que tenemos la matriz de N por N con 1 en la diagonal, y cualquier otra entrada ponemos una entrada, digamos, A. Esa es la que nos va a representar básicamente estas matrices. Luego, con estas matrices podemos construir un grupo que se llama el grupo de las matrices elementales de tamaño N sobre el anillo R. Lo vamos a anotar de esta manera en todo el trabajo. Listo. Siguiente sería un teorema. Dadas dos matrices invertibles de tamaño N, tenemos que la matriz, esta matriz de acá, va a pertenecer a las matrices elementales el grupo elemental por la matriz AB. Es una demostración netamente constructiva y no voy a entrar en detalles al respecto, pero tiene un corolario bastante peculiar. Sea A una matriz invertible, tenemos que la identidad de tamaño N distribuida de esa manera va a pertenecer a las matrices elementales de tamaño 2n por esa matriz de ahí. En particular tendríamos entonces que esta matriz de acá va a ser del grupo elemental de tamaño 2n. Y otro corolario que sería a partir de ese sería que si tenemos un elemento invertible del anillo, entonces poniendo en la diagonal, quitamos un 1 y ponemos el elemento invertible, y más abajo en la diagonal ponemos el inverso de ese elemento que tenemos que esa matriz en particular también pertenece al grupo de las matrices elementales de tamaño n. ¿Listo? Y en particular pues el caso para 2. Perfecto. La batería. Bueno, entonces voy a ver si puedo seguir sin las diapositivas por el momento. El siguiente tema sería, pues por el momento tratemos lo que son otra peculiaridad de las matrices elementales, es que estas generan un subgrupo pues, de las matrices cuadradas, en particular del grupo lineal, es decir, de todas las matrices invertibles, es decir, todas las matrices que están en el grupo elemental, todas van a tener una inversa y en particular todas tienen un determinante 1. ¿Sí? Esto va a servir por la siguiente razón dentro del trabajo, y es si tenemos estas matrices y hacemos alguna operación elemental sobre alguna cosa, algún objeto, o sea una matriz o sea un vector, podemos devolverlo si no hay ningún problema y no estamos arruinando ciertas condiciones sobre el objeto a la que les apliquemos. Listo. Entonces ahora vamos a meter la noción de anillos de Hermite. Entonces, la primera idea es ¿qué es un módulo establemente libre? Entonces tenemos R un anillo y M un módulo del anillo a derecha o a izquierda según el caso. Decimos que M es un módulo establemente libre si sumamos directamente un objeto libre, un módulo libre, entonces esa suma de esos dos elementos es libre, es decir, tendríamos que M, suma directa, un módulo libre, es isomorfo a algún objeto libre. En este caso pues decimos un R a la p.
Es un ejemplo más claro de algo que es libre. Entonces, de esta definición podemos deducir que el módulo es isomorfo al kernel de un epimorfismo F que va de RP en RS. ¿Listo? Entonces, ejemplos clásicos de módulos establemente libres serían los módulos libres, pues porque ya tendríamos una condición mucho más fuerte y sería suma directa que es libre. Se puede escribir, ya tiene una base, es isomorfo a RP, entonces suma directa con el 0, módulo 0 saldría de inmediato. Y los módulos proyectivos con una relación libre finita. Entonces, un teorema. Tenemos que M es un módulo, es el kernel del epimorfismo de RP en RS. Entonces decimos que M es libre si solo si F se puede extender a un isomorfismo tal que una proyección por el isomorfismo nos da el epimorfismo que teníamos al comienzo, ¿sí? Donde pues la proyección va a ser de RMS, suma directa RQ, y lo manda a la primera componente. ¿Listo? Entonces, este teorema tiene un hermano, por así decirlo, tiene otro teorema que se deduce a partir de un tratamiento matricial a ese módulo, en particular pues al kernel, y es que para cualquier matriz invertible a derecha, es decir, una matriz que por derecha nos debe de cierto tamaño, S por P, el espacio solución que es establemente libre de A, es libre si solo si puede ser completado a una matriz invertible añadiendo un número adecuado de filas o columnas según el caso. ¿Sí? Y pues por adecuado, después daré más adelante cuál es el número exacto de filas o columnas que hay que agregar. Entonces, la siguiente definición. Tenemos R un anillo conmutativo, entonces definimos el siguiente conjunto. Se va a anotar así: un sub n de R va a ser el conjunto de los vectores de tamaño de longitud n sobre el anillo, tal es que el ideal generado por las entradas de ese vector sobre R nos da todo el anillo. Los elementos de ese conjunto se denominan las filas unimodulares de longitud n sobre R, o si miramos el traspuesto, sería el vector unimodular. ¿Listo? Entonces, sea R un anillo conmutativo, decimos que el anillo es de Hermite si todo módulo establemente libre es libre. Es decir, como decir, trabajamos con algo que pareciera que se acercara a algo que tuviera una base, no estamos seguros, pero al final de cuentas siempre la tuvo, sino que tocaba buscarla de una manera más precisa. Entonces, ejemplos de estos anillos serían los anillos locales, y tenemos que, pues, si cada módulo finitamente generado establemente libre, pues cada módulo finitamente generado proyectivo es libre, pues ya es de Hermite. Entonces, este teorema es como el teorema central dentro del trabajo, porque aquí vamos a mostrar ciertas equivalencias de los anillos de Hermite que van a ser utilizados más adelante. Era lo que hablaba previamente, cuáles eran como el número de filas o columnas que necesitamos para que esta matriz se represente de esa manera. Entonces, dado un anillo conmutativo, tenemos las siguientes equivalencias. Tenemos que un anillo es de Hermite si solo si cualquier vector unimodular de tamaño S por 1 puede ser completado a una matriz invertible añadiendo S-1 columnas. O pues la comparación en el caso traspuesto, que sería el tercero, que es una fila unimodular, puede ser completada a una matriz invertible si no pone S-1 filas. ¿Sí? El cuarto es, dado un vector unimodular de tamaño S por 1, existe una matriz inversa, una matriz invertible, tal que U por B nos da el vector canónico. Esto viene a decir, es como la primera fila, vendría a ser la primera fila de la matriz, que sería un vector unimodular de la inversa de U. Tenemos que U por el vector nos da el vector E1 traspuesto. Si aplicamos la inversa de esta, vamos a tener que U a menos 1 por U, pues, por B. Va a ser igual a B, es igual a U a la menos 1 por E a la menos E1 traspuesto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la primera fila de esta matriz de aquí es un vector unimodular. También está su dual para el caso traspuesto, que sería una fila unimodular, ¿sí? Y dado una matriz unimodular, el mismo principio que un vector unimodular, pero sobre una matriz de tamaño S por T con S mayor que T. Entonces existe una matriz del grupo lineal de tamaño S, tal que U por M nos va a dar las primeras filas de la cantidad, es decir, las primeras T filas van a ser los vectores canónicos y el resto va a ser cero. Y el dual, que sería en el caso traspuesto. Entonces,
Ahora sí, como la